¿Qué harás cuando venga el fin de tu vida? ¿Qué harás? Cuando delante de Cristo estés y te pregunte qué hiciste por Él, ¿qué le dirás cuando sabes que no hiciste nada? ¿Qué harás cuando sabes que ya no hay nada que puedas hacer? Cuando tus ojos cerrados estén y ya tus labios no puedan hablar, ¿qué le dirás cuando sabes que no hiciste nada? ¿Qué le dirás a aquel que con su propia sangre te compró y sin pedirte nada a cambio te salvó? ¿Qué le dirás a aquel que todo lo entregó? ¿Qué hiciste tú con ese cuerpo que el Señor te regaló para que fueras instrumento de amor y así la gente alcanzare salvación? ¿Qué harás cuando sabes que ya no hay nada que puedas hacer? Cuando delante de Cristo estés y te pregunte qué hiciste por Él, ¿qué le dirás cuando sabes que no hiciste nada? ¿Qué le dirás a aquel que con su propia sangre te compró y sin pedirte nada a cambio te salvó? ¿Qué le dirás a aquel que todo lo entregó? ¿Qué hiciste tú con ese cuerpo que el Señor te regaló para que fueras instrumento de su amor y así la gente alcanzare salvación? Amén. Bueno, vamos ahora a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a tener una pausa en el estudio de los libros de la Biblia y vamos a tener una enseñanza de la palabra de Dios. Y pasadas las conferencias continuaremos con el libro de Esdras. Pero hoy vamos a tener una enseñanza de la palabra de Dios y le pido por favor que me preste toda su atención y me acompañe en los textos bíblicos que vamos a estar viendo ahí. Vamos a nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan. Juan, ahí donde tuvimos la lectura de la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo, vea por favor ahí, capítulo número 20 ahora. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, el versículo número 19, y vamos a tener esta lectura y luego entramos al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Juan capítulo número 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes le retuviere les son retenidos. Vea conmigo el versículo 21 nuevamente. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre. Lea conmigo la siguiente frase: así también yo os envío. Vamos a leerlo otra vez. Así también yo. Todos leyendo, hermanos, por favor, todos tenemos boquita. Vamos a leerlo. Así también yo os envío. Así también yo os envío. Es Cristo el que está pronunciando estas palabras. Él está diciendo, después de haber resucitado: yo fui enviado por el Padre. Yo fui enviado desde el cielo con un propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. Y así como yo fui enviado, ahora yo los envío. Es Cristo el que está diciendo estas cosas, y por eso quiero hablar, hermanos, acerca del tema: ¿por qué ganar almas? ¿Por qué debería el cristiano ganar almas? ¿Por qué debería anunciar el evangelio? ¿Por qué causa? Vamos a ver algunas razones, pero antes vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Por favor, concéntrese en el mensaje de la Biblia. No vino a perder el tiempo, no vino aquí a pasar el rato. Venimos a que Dios nos hable. No permita que nada le distraiga. Señor, gracias por dejarnos abrir tu palabra. Señor, estamos a una semana de la conferencia más importante de nuestra iglesia, la conferencia misionera, nuestra primer conferencia misionera. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas este precioso mensaje que me has permitido, Señor, tener para compartirlo con mis hermanos. Señor, gracias por este privilegio que me das. Háblanos, sacude nuestras mentes, nuestras conciencias, y que podamos tomar una decisión que a ti te agrade, Señor. Quita cualquier distracción que el diablo ha puesto, que el enemigo ha puesto, para no poner atención al estudio de tu palabra, Señor. Háblanos claramente en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que sepan, hermanos, que ganar almas es la causa número uno para una iglesia cristiana. Esa debería ser la causa, el motivo, el motor por el cual la iglesia existe. Que almas sean salvas, que almas sean rescatadas de una condenación eterna para poder ir al cielo. Estamos hablando de cosas eternas, de cosas sublimes. Estamos hablando de una eternidad sin Cristo. Eso quiere decir, en la condenación, o estamos hablando de una alma salvada eternamente. Las almas, queridos hermanos, para Dios son preciosas. Es lo más importante que puede haber para nuestro Dios, un alma. Por un alma el Señor tuvo que venir desde los cielos a entregar su vida. La Biblia dice, mire por favor, vamos al libro de Proverbios capítulo 11, un versículo que usted debería de conocer y de memorizar. Proverbios 11, el versículo 30. Proverbios 11, 30. Mire lo que dice ahí la Biblia. Proverbios, si hacen falta Biblias, creo que ahí todavía tenemos. Proverbios 11, 30. Mire lo que dice ahí. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es, ¿qué cosa, hermanos? El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Esta sabiduría no es una sabiduría como la del mundo, que busca éxito, que busca riquezas, que busca todas esas cosas, parejas. La sabiduría que Salomón aquí está refiriéndose es esa perspectiva de la eternidad. Porque si tú eres sabio, te vas a dar cuenta que las almas son eternas. Y como veremos en un momento, hermanos, lo que hacemos para Dios es importante.
las almas. La sabiduría que proviene del Señor te va a hacer, te va a impulsar, a poner el deseo de querer compartir el evangelio con los perdidos. Y de hecho, hermanos, ese es un resultado que debe de haber en nuestra vida. Si usted es salvo, usted debería querer hablarle de Cristo a la gente. Eso es lo que la Biblia dice. Mire lo que dice, por favor, en Juan capítulo 4. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente. Un resultado natural que debe de venir a la vida del cristiano cuando éste es salvo, cuando entiende que va a ir al cielo, él quiere compartir ese mensaje con los demás. Quiere que los vecinos se enteren. Quiere que sus familiares se enteren, que no se condenen. Mire el ejemplo de Juan capítulo 4, el versículo número 28. Juan capítulo 4, versículo 28. Dice la Biblia ahí: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Mire cuál fue el resultado que vino a la vida de la mujer samaritana cuando conoció al Mesías. El resultado natural que ella obtuvo no es quedarse callada, no es avergonzarse del Señor, no es ocultar su fe. Ella fue a la ciudad y buscó a todos los hombres de la ciudad y les dijo: venid, vengan, he hallado al Mesías. Y aquellos hombres creyeron por la palabra de la mujer, pero luego ellos mismos vinieron a Cristo y dijeron: ya no nada más creemos por ti, sabemos verdaderamente que Él es el Mesías. ¿Cuál fue el resultado? Fue a ganar almas. Fue a decirle a la ciudad, fue a decirle a los hombres: ¡hey, ahí está el Mesías! Y mire cuánta gente vino a los pies de Cristo porque una mujer obedeció al Señor al salir a predicar el evangelio. Ese debería ser nuestro resultado. Un cristiano que verdaderamente es salvo, este debe de querer, este debe de anhelar hablarle a la gente de Cristo, hermanos. Queremos compartir con nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Una de las razones de por qué alguien que se dice ser cristiano no quiere hablarle de Cristo a la gente, porque no está usted enamorado del Señor. ¿Ha visto usted a un joven enamorado? ¿Sí los ha visto o no? Nada más quieren hablar de su Dulcinea. Nada más quieren hablar de la mujercita, de la muchachita, de la señorita. Nada más quieren hablar de él y todo el tiempo. Y pasan 5 minutos y ya le mandó un mensaje y le cuenta a todos y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque está enamorado, está enamorada de alguien más. Si estuviéramos un poco enamorados del Señor, le hablaríamos a la gente de Cristo, hermanos. Un resultado natural que viene a la vida, que viene, es el deseo de querer hablarles de Cristo a los demás. No sabemos cómo a veces, no sabemos qué decirles, pero tenemos el anhelo, el deseo. ¿Tiene usted ese deseo? Porque ese es el resultado que viene a la vida de un cristiano cuando conoce al Salvador. No es el único caso. Acompáñeme a Hechos capítulo 4. Más adelantito ahí en sus Biblias. Hechos capítulo número 4. El versículo número 20. Bueno, el 19, perdón. Hechos 4, 19. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, estoy en Hechos 4, 19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Usted lea la historia y se va a dar cuenta que las autoridades les prohibieron hablar de Cristo, les prohibieron predicar del evangelio. Las autoridades dijeron: ya no quiero que ustedes hablen, ya no quiero que ustedes estén predicando, y les castigan, hermanos. Y Pedro y Juan responden: es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar. Es un mensaje eterno, es un mensaje de salvación. ¿Cómo voy a callar? Juzguen ustedes mismos a quién debemos obedecer primero, a Dios o a ustedes. Por supuesto que es a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí ve cómo el cristiano verdadero nace de su corazón el querer compartir con la gente que en Cristo hay salvación? Es un deseo que queremos porque sabemos a dónde van a ir si no reciben a Cristo. Pero no es el único caso. Mire por favor Lucas capítulo 5, vea por favor ahí. Lucas capítulo número 5, el versículo, ahí me estoy en el 6, perdóneme. Lucas capítulo 5, el versículo número 8, por favor. Lucas 5, 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás, ¿qué cosa, hermanos? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Mire a Pedro ahora. Pedro está en una pequeña barca. El Señor le dice: boga mar adentro, y puede pescar en grandes cantidades de peces, a pesar de que ellos no habían pescado toda la noche. Él reconoce que es el Hijo de Dios, el Mesías. Él se arrodilla, lo reconoce como el Salvador. Él está temeroso. Inmediatamente después le sigue para ser pescador de hombres. Y no es el único, por causa del tiempo no vamos a ir allá, pero ¿se recuerda del endemoniado de Gadara? El endemoniado gadareno que fue liberado de esa legión. Yo les prediqué ese mensaje. Legión. Fue, hermanos, liberado, vestido en su cabal juicio, y él deseaba estar con Cristo. Y Cristo le dice: ve con los tuyos. A mí me han corrido de este lugar, pero tú eres un ciudadano de aquí. Ve y predícales. Y dice la palabra de Dios que va por las ciudades de Decápolis predicando el evangelio, predicando a Cristo. Ganar almas debería ser el resultado, el deseo por haber recibido la vida eterna, hermanos. Debería usted desear hablarle a su primo, a su prima, a su vecino, a su amigo, porque amamos al Señor. Pero ¿cuáles son algunos motivos, algunas razones de por qué cada cristiano que está al alcance de mi voz debería ganar almas? Y cuando hablo de ganar almas, es ir a predicarles el evangelio, es mostrarles que en Cristo hay salvación, es abrir tu Biblia y enseñarles cómo ser salvado del infierno. Eso es ganar almas. Usted puede ir a ganar almas a una plaza pública, en un bus, en un parque, puerta por puerta, en un colegio, en su casa, donde quiera. Podemos encontrar diferentes escenarios donde los personajes de la Biblia predicaron el evangelio. Tenemos a Felipe predicándole a una ciudad. Tenemos a Felipe predicando en el desierto a un eunuco. Tenemos a Jesús hablando con una mujer en un pozo de agua. Tenemos
personajes, hermanos, que predicaron a multitudes y personajes que predicaron a una sola persona también. ¿Por qué deberíamos ganar almas? En primer lugar, la primera razón de por qué un cristiano debe ganar almas es porque es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato que Dios nos ha dejado. De la misma manera que se nos ha mandado a no robar, a no matar, a no mentir, de la misma manera el cristiano recibe la orden de Dios de predicar el evangelio. Es un mandato de Dios. Y si no ganamos almas, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos siendo desobedientes, desleales ante el mensaje poderoso que es el evangelio. Mire cómo lo dice Mateo 28. Yo sé que algunos ya han leído este versículo, pero tenemos que recordarlo. Mateo 28, búsquelo en sus Biblias, hermanos. Búsquelo en sus Biblias. Olvídese ahorita del choclo, olvídese ahorita de los frejos que dejó allá cocinando o lo que sea. Olvídese de TikToks, olvídese de Facebook. Ahorita no, ahorita concéntrese en el mensaje. Mire lo que dice Mateo 28, el versículo número 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya les he explicado que la palabra potestad es autoridad, poder, dominio. Todo el poder le pertenece a Cristo. Amén, hermanos. Y él dice, por tanto, o por esa causa, por esa razón, porque yo tengo el dominio. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ir. Esa es una orden. Ve. ¿A qué voy a ir? A ser discípulos. ¿A dónde debemos ir? A todas las naciones. ¿Sí ve que es una orden de Jesús? Él dice, ve a ser discípulos a todas las naciones. Cuando se hagan discípulos, cuando reciban a Cristo, entonces los vas a bautizar. Y cuando se bauticen, después quiero que les enseñes todas las cosas que yo les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes. Esta es la orden número 1 de Jesús para la iglesia, hermanos. Esto no es una sugerencia para que usted la pueda considerar. No, el id es para todo aquel que se llama discípulo de Jesús. El mandato misionero evangelístico es dado a la iglesia con la autoridad suprema de Jesús, diciendo, yo tengo el poder, yo estoy resucitado. ¿Sí ves? Mire, cuando Jesús dijo estas palabras, hermanos, Jesús había resucitado. Los discípulos estaban viendo, estaban dando muestra. Jesús estaba dando muestra de su poder, de su alcance, de su poder, y lo estaban viendo resucitado como Dios mismo. Y por eso Él dice, ve y predica el evangelio. Ganar almas es un mandato de Dios. Ganar almas debería ser obedecido por todo aquel que se llama discípulo. Y le recuerdo que aquí dice a todas las naciones. Por eso es que la iglesia debe participar de la obra misionera. Porque no podemos ir a otra parte del mundo, quizá. No podemos ir a Filipinas, no podemos ir a Colombia. Quizá no podemos ir, hermanos, a Portugal, a China. No podemos ir hasta allá. Pero si hay alguien que puede ir en nuestro lugar, en nuestra representación, yo debería apoyar la causa de Cristo a través de la obra misionera. Qué importante es que el cristiano gane almas. ¿Gana usted almas? ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien de Cristo? Déjeme cambiarle la pregunta. ¿Alguna vez le ha hablado a alguien del evangelio? Mire lo que dice Marcos 16. Acompáñeme, por favor. Marcos 16. Marcos capítulo 16 y vea lo que dice el versículo número 15.
Marcos 16, versículo 15. Dice la Biblia, y les dijo, hablando Cristo, otra vez, la primer palabra que Cristo pronuncia aquí es una orden, una ordenanza suprema para todo aquel que se dice cristiano. ¿Qué dice? Ir. ¿Por dónde? ¿Y qué debemos hacer? Predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando dice criatura, no incluye a los animalitos. No, no incluye a los perros, aunque los quieran humanizar. No, incluye a los gatos tampoco. Incluye a todo ser humano. La Biblia dice aquí, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todos los seres humanos, a toda criatura. Predíquenles, predíquenles. Es una orden. ¿Usted quiere ser obediente o desobediente? Si usted desea ser obediente, entonces usted debería ganar almas. La iglesia tiene programas para ganar almas. Vaya con nosotros a ganar almas los días sábados. Vaya con nosotros entre semanas a hacer visitas y ganar almas. Vaya con nosotros el viernes, cuando menos, a repartir esos folletos que tienen el mensaje de salvación, porque es un mandato de Dios. Hechos 1:8, otro pasaje muy conocido. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Hechos 1:8. Dice la Biblia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy interesante este versículo. Es uno de mis favoritos. Porque este versículo, cronológicamente hablando, fueron las últimas palabras de Jesús resucitado antes de ascender al cielo para estar a la diestra del Padre e interceder por nosotros como abogado. Antes de marcharse, las últimas palabras que Jesús dijo debe ser la prioridad, la tarea número 1, lo que aparece hasta arriba en la lista de prioridades de un cristiano. Lo que debe estar hasta arriba como prioridad de una iglesia. Quiero que seas mi testigo. Quiero que vayas y testifiques con mi poder que yo te voy a dar, del poder del Espíritu Santo. Quiero que vayas a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria. Quiero que vayas hasta lo último de la tierra. Eso es lo más importante que tú tienes la tarea que hacer aquí en la tierra. Y luego, ¿qué sucede? Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos puestos con los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos se quedaron viendo hacia el cielo, como Jesús, como la nube lo ocultó de sus ojos. Y todavía se quedaron ahí. Mientras tanto, los ángeles llegan y les dicen: hey, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Qué no recibieron instrucciones? ¿Que no tienen una tarea que realizar? Él va a venir como se ha ido, pero ya tienes una instrucción. Hay que ir a llevar el mensaje de esperanza, el mensaje eterno, el mensaje de amor a todas las naciones. Y nosotros, hermanos, somos los responsables de llevar ese mensaje de salvación. Jesús no solo da el mandamiento, Él provee el poder del Espíritu Santo para cumplir esta magna tarea, esta importante tarea. Ser testigo de Cristo no es una opción, es un mandamiento.
¿Obedece usted? ¿Gana almas? Déjeme cambiarle la pregunta. ¿Sabe usted cómo compartir el evangelio? ¿Sabe usted los versículos que debe de utilizar para poder hablarle a alguien de Cristo? ¿Sabe usted, hermanos, que usted se va a cruzar con gente que Dios desea salvarle por medio del evangelio y que usted será la última persona que hablará con él? Y Dios te va a decir en la mente y en el corazón: háblale de Cristo, háblale del evangelio, dile que le amo, dile que morí por él, dile por favor. Y usted va a resistirse por pena, por vergüenza o porque simplemente no quiere hacerlo. Y usted no sabrá que esa persona fue sus últimas horas de vida, sus últimos días. Y qué triste que no le hablamos de Cristo desobedeciendo el mandamiento supremo de la iglesia: ganar almas, llevar el evangelio. Déjeme decirle, querido hermano, entonces la primera razón de por qué debemos ganar almas es porque es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia es una demostración de amor por Cristo. Les recuerdo lo que dice Juan capítulo 14, 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ama usted al Señor? ¿Ama usted a Cristo? ¿Por qué no gana almas entonces? ¿Por qué no se da el tiempo para aprender? ¿Por qué no se aprende los versículos? ¿Por qué no sale a ganar almas con la iglesia, con los hermanos, con el pastor, con su familia, a otros lados? La iglesia organiza eventos evangelísticos porque queremos obedecer a Cristo. Yo le animo, querido hermano, si usted no sabe ganar almas, usted aprenda. Usted haga todo lo posible por obedecer el mandamiento de ir y predicar el evangelio. Pero mire, ¿cuál es la segunda razón que tengo aquí en mis notas de por qué deberíamos ganar almas? No solamente porque es un mandamiento, y esa sola causa debería ser suficiente para que todos ganáramos almas, porque Cristo lo manda. Y si Él lo dice, yo tengo que obedecer. Amén, hermanos. Cristo tenía compasión por la gente, hermanos. Mire, por favor, vayan sus Biblias en Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo 9. Versículo 35 en adelante. Mateo 9, 35. Mire lo que dice ahí la Biblia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, dice la Biblia, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire lo que Cristo nos enseña aquí. Él ve a la multitud y los ve desamparados y perdidos, y Él tiene compasión de ellos, y Él les dice a sus discípulos: les digo una cosa, la verdad es que la mies es demasiada para recoger, pero hay muy pocos obreros. Y rueguen para que Dios envíe obreros a su mies. Él tenía compasión de la gente. Usted y yo deberíamos tener un poquito de compasión por la gente. Y eso me lleva al punto número 2. ¿Por cuál es la segunda causa o razón de por qué usted debería ganar almas? Déjeme le digo. Porque hay un infierno. Hay un infierno que es real y hay una consecuencia eterna. Hay un infierno. Hay un infierno. No podemos olvidar esta gran verdad. Hay un infierno ardiente.
Un infierno que están sufriendo los que han muerto sin Cristo, a los que no les hemos hablado del evangelio, a quienes hemos ignorado, a quienes no hemos llegado, han muerto sin Cristo y están ardiendo en el mismo infierno, hermanos. ¿No debería ser una causa suficiente para poder salir cada que podamos, regalar un folleto, hablar de Cristo? La persona es ignorante. Ellos no saben que hay un infierno que les espera. Creen que no hay nada de eso, pero usted y yo sabemos que hay un infierno. Esto nos debería dar un poco de compasión, un poco de sentimiento por la gente que va a ir a arder allá. Si no le hablamos de Cristo, hermanos. Vea lo que dice en Lucas capítulo 16. El domingo estuvimos hablando acerca del cielo. Verdades acerca del cielo. No todo lo que quisiera enseñar, pero suficiente para recordar que el cielo es real, que hay un cielo precioso que nos espera, que Dios nos ha comprado allá un lugar para estar con Él. Pero así como hay un cielo, y le animo a buscar esa enseñanza para que usted aprenda, búsquela ahí en el internet, en el Facebook o en YouTube. También están las predicaciones, todas se suben para que usted las vuelva a escuchar, las pueda compartir, pueda aprender. Busque esa enseñanza del cielo, muy interesante. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Sí están ahí, hermanos? Luego, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en donde, hermanos. Vamos a leerlo, por favor, el versículo 23. Dice, y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú qué? Atormentado. Esto que acabamos de leer, hermanos, no es una parábola, como dije el domingo. Es una historia que Cristo está contando. Incluye personas, nombres de personajes. Esta historia Cristo la está contando. Y de aquí debemos aprender que el infierno es real. Que el infierno es un lugar real. Un lugar de tormento. Mire, aquí la Biblia dice, y cabe señalar, ¿verdad?, que la expresión seno de Abraham habla, o Cristo utiliza esas palabras para referirse a una parte del Talmud. El Talmud era un libro que llevaban los judíos sobre comentarios de la ley y de los profetas. Y algún rabino antiguo usó eso, la palabra seno de Abraham. ¿Qué significaba eso? Significaba un consuelo. Estos son los senos. Y cuando alguien estaba en el seno de Abraham, significa la figura que Cristo está dando a entender. Es como que alguien recarga su cabeza contra el pecho para ser consolado.
Eso quiere decir que Lázaro llegó al seno de Abraham o al paraíso para ser consolado. Eso es lo que quiere decir el seno de Abraham. Pero había otra parte en el Hades, el lugar de los muertos, antes de que Cristo viniera y nos llevara directamente a la presencia de Dios. En el Hades, alzando sus ojos, el rico vio a Lázaro y vio a Abraham. Y desde ahí, estando en tormentos, hay peticiones desde el infierno. Estas peticiones todavía siguen dándose. Una de las peticiones del infierno, de los que están en el infierno, dice la Biblia en el versículo número 24, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Qué cosa pidió? Misericordia. Quiero liberarme un poco del tormento que estoy sufriendo. Estoy atormentado en esta llama. Ten misericordia, Padre Abraham. Envía a Lázaro para que me tantita agua necesito. Ten misericordia, Padre Abraham. Ay, estoy atormentado en esta llama. Ay, puede imaginarse el dar voces y el gritar atormentado en esa llama, pidiendo en primer lugar misericordia, que se detenga un poquito este tormento, que se detenga un poquito este sufrimiento. Una sola gotita de agua haría la diferencia. Por favor, envía a Lázaro. El rico desde el infierno pide misericordia, pide una sola gota de agua. Pero no es la única petición que el rico desde el infierno hace. Mire qué dice más adelante. En el versículo número 26, Abraham le aclara, además de todo esto, una gran cima. Note aquí la palabra cima. Hay dos palabras que se pronuncian iguales, pero se escriben diferentes. La palabra cima con C y cima con S. La palabra cima con C es la cima de una montaña. Y la cima con S es un gran abismo. Un gran abismo. Sin fondo. Y la palabra de Dios dice que aquí Abraham dijo: hay una gran cima entre nosotros dos. Entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No te puedes cambiar de lugar. No hay escapatoria. No puedo enviarlo a por un poco de agua. No puedo sacarte de ese lugar. No hay manera de salir del infierno. Una vez que estés ahí, ya no puedes salir. Es un castigo eterno. Pero luego él clama: ya estoy aquí. Comprendo que no puedo tener un poco de misericordia. No puedo tener una poquita libertad para descansar de este tormento, de estas llamas. Ya lo comprendo, pero ahora recuerdo. Y hace una siguiente petición. Mire lo que dice ahí en el versículo número 27. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ¿qué, hermanos? Les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La siguiente petición desde el infierno que se levanta hasta nuestros días, el deseo, él recordó: oh, yo no tengo un poco de misericordia, un poco de agua, no puedo salir de aquí. Oh, pero recuerdo que tengo 5 hermanos.
Manda a Lázaro, por favor, para que les testifique, para que les predique el evangelio, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Por favor, Señor, que alguien les predique. Manda a Lázaro. Mire, desde el infierno el clamor es que alguien le predique a su propia familia. Ese clamor sigue todavía, hermanos. Allá en el infierno ardiente, gente está clamando: ojalá que le hablen a mi papá, ojalá que le hablen a mi mamá, a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Hermanos, esto no es un juego. Esto no es ficción. No estamos hablando de cómics, no estamos hablando de películas, estamos hablando de la realidad eterna, una condenación ardiente para todo aquel que muera sin Cristo Jesús. Y el clamor desde el infierno es: manda a Lázaro, manda a Gema para que les hable de Cristo, Señor, manda a Daniela, Señor, por favor, a Lenin, mándalo. Y luego Dios lo manda y Lenin desobedece. No quiere hablar de Cristo. Si pudiéramos escuchar los lamentos del infierno, si pudiéramos escuchar, queridos hermanos, los gemidos y las peticiones del infierno, seríamos ganadores de almas, predicadores del evangelio. Rendiríamos nuestra vida, joven señorita, para que Dios nos use como misioneros y llevar el evangelio a donde Él quiera mandarme, obedeciendo así al mandato de ir por todo el mundo. Abraham le tiene que decir: no puede alguien de los muertos resucitar para hablarles. Miren lo que dice, por favor, versículo número 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La petición sigue latente. La petición es la misma. Envía a Lázaro, envíalos para que se arrepientan, para que no vengan al infierno, por favor. Si tiene que salir de los muertos, mándalo, por favor. Y luego Abraham le tiene que decir, 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El 29 le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Aquí está Moisés y los profetas. La palabra de Dios es lo que necesitan escuchar para que no vayan al infierno. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero ¿quién les va a predicar? Alguien les tiene que decir. Alguien les tiene que mostrar el amor de Dios. Alguien lo tiene que hacer. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio poderoso es la causa número 1 de la iglesia. Y es el evangelio poderoso el que redarguye de pecado el Espíritu Santo, convenciendo, usando su palabra. La gente es salva por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo que convence. No es el instrumento en sí. El importante es Dios obrando a través de su palabra. Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Ay, acompáñenme, por favor. Si están aquí, hermanos, yo esperaba muchísimos amenes esta noche. Romanos capítulo 10, mire lo que dice la Biblia. Versículo 13. Romanos 10, 13. Dice la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una pregunta. A ver, voy a escoger a alguien. Voy a volver a leer y voy a escoger a alguien para que me responda una pregunta. Pilas, porque puede ser tú. Versículo 13.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Anaí, según este versículo, ¿qué debe hacer una persona para ser salva? Invocar el nombre del Señor. Así es, un aplauso, por favor. Exactamente. ¿Qué debe hacer una persona? Invocar el nombre del Señor. Cuando lo invoca, la Biblia dice, ¿verdad? Por supuesto que creyó en él. Pero para que lo lleguen a invocar hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? A continuación nos dice el versículo número 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han, ¿qué? ¿No han qué? Entonces, para invocar necesitan primero ¿qué? Creer. Y luego la pregunta que sigue dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han? O sea que para creer, ¿qué necesitan hacer? Oírla. ¿Oír qué? Por supuesto, el evangelio poderoso, la palabra de Dios. Sigue diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo comienza con que alguien haya quien predique. Cuando hay alguien que predique, entonces la gente que oye, escucha la palabra de Dios. Vea el versículo 17. Así que la fe es por y el oír por la palabra de Dios. La gente necesita a alguien que predique la palabra, que predique el evangelio para que oigan. Y si oyen, creen. Y si creen, invocan. Y si invocan, son salvos. Falta alguien que les predique entonces. No es que la gente no quiera, es que no hay quien les predique. ¿No se acuerda que usted tampoco quería? ¿No se acuerda que usted tampoco quería estar aquí? ¿No se acuerda que usted también era rebelde, incrédulo, que también fue un idólatra, un borracho, quizá, o yo no sé qué vida llevaba, pero hubo alguien que le predicó? Alguien que le animó, alguien que le buscó, alguien que le insistió, alguien que oró por usted, alguien que le visitó, alguien que estuvo ahí, alguien, hasta que usted oyó, creyó, se arrepintió, invocó el nombre de Cristo y hoy, gracias a Dios, somos salvos. Por eso el rico clamaba, ay Señor, manda a alguien, manda a Lázaro. La segunda razón entonces de por qué deberíamos de ganar almas, hermanos, es porque el infierno es real, por las peticiones que vienen desde el infierno. Si usted ama a su familia, háblele de Cristo. Si usted ama a su amigo, háblele de Cristo. El amor verdadero, el más sublime, es aquel que ama a Cristo para predicar de él. El amor cristiano comparte la verdad para rescatar del peligro eterno a aquellos que ignoran del infierno. Estoy seguro que si usted tuviera a su mamá, a su papá, a su hermano, a un familiar, un ser querido por usted, y usted estuviera afuera de la casa, en la calle, y usted ve a su familiar en el primer piso haciendo deberes, caminando, cocinando, y usted ve que en el segundo piso las llamas de un incendio salen por las ventanas, explotan los vidrios, llamas están a punto de bajar y consumir el primer piso. Usted tendría que gritar, llamar, salvar, advertir, gritar, sacarlo de ese lugar para que no sufra el fuego eterno. Haga lo mismo. Haga lo mismo por su semejante. Haga lo mismo por su familia. Haga lo mismo por sus amigos. Hay un infierno. Gane almas.
gane almas, gane almas. Si no sabe, aprenda, gane almas. Eso es lo más importante que debemos hacer. Pero mire la última razón por causa del tiempo. Voy a adelantarme aquí. La tercera causa que tengo aquí, ¿por qué deberíamos de ganar almas? No solo porque es un mandato de Jesús a la iglesia. No solo porque hay un infierno que clama porque ganes almas. Pero en tercer lugar, ¿por qué debería ganar almas? Porque se acerca el juicio final. La era humana está a punto de concluir. El cronos del hombre le llaman en el griego, ¿verdad? El cronos, de donde procede cronómetro, cronología, cronos, tiempo. El tiempo del hombre comenzó en la creación, pero tiene un fin. El cronos del hombre ha de terminar. Toda la humanidad un día va a enfrentarse con el Creador. Todos. Gloria a Dios por aquellos que hemos recibido a Cristo. Conoceremos a nuestro Creador y Salvador. Pero todos aquellos que o rechazaron el Evangelio o no hubo quien les predicara el Evangelio, van a estar delante de Dios un día también. Mire por favor Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Y no voy a desarrollar todo el punto, ya se nos terminó el tiempo, pero quiero que vea lo que dice aquí Apocalipsis 20:11. No se le puede olvidar, viene el juicio, el fin se acerca un juicio final ineludible. No se puede cancelar. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Juan entonces ve un trono blanco y también ve al que está sentado. En el trono se sienta el juez, el rey, el creador, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y como no tenían justificador, como no habían sido justificados estos que están delante del trono, dice la Biblia, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Ahí está el Hades. Quiero aclarar aquí algo, que el Hades es el lugar donde estaba el rico, ¿recuerdan? Aquí dice que el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, el lugar de los muertos, fueron lanzados ¿a dónde? Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De manera general llamamos infierno al lugar donde está el rico hoy. De manera general llamamos infierno también a este lugar llamado la muerte segunda o el lago de fuego, pero son dos lugares distintos. El lago de fuego es después del juicio final. Y el lugar de los muertos temporal, que es de tormento para los que van al infierno, ahí están. Pero luego en este juicio dice la Biblia que el Hades entrega a los muertos. Y hay una resurrección aquí, hermanos.
Todos los muertos van a resucitar. Los que están en el infierno van a ser sacados del Hades temporalmente. Un momentito de descanso para enfrentarse con el Creador, para que estén de pie ante Dios, para que saquen el libro de la vida, para que vean si su nombre está escrito ahí. Y el nombre que no esté, dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un juicio que viene, hermanos. Algunos creen que posiblemente seremos testigos de este juicio. No participaremos de él porque nosotros ya fuimos salvados. Pero estas personas que estaban en el infierno, que serán resucitadas y sacadas y puestas delante de Dios, hay una posibilidad de que nosotros podamos verlo. Y ahí vas a ver a tu compañero de colegio, a tus maestros, a tus vecinos, a tus compañeros del trabajo. Y quizá puedan voltear a verte y reclamarte: tú sabías, ¿por qué no me hablaste del evangelio? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué te dio vergüenza? No, mírame, estoy a punto de ser lanzado eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. No estoy en el libro de la vida porque tú nunca me hablaste del evangelio. Muy posiblemente pueda ser la escena. Puedo imaginar, simplemente imagínese un momento, hermanos, que esto sea que podamos ver este juicio, y quizá algunos de ustedes queriendo ir a correr, a hablarle en la fila. Te encontraste a tu mamá, te encontraste a tu abuela y vas a querer hablarle de Cristo, vas a querer correr para decirle que reciba a Cristo. Es demasiado tarde. El cronos del hombre, el tiempo se ha terminado. Ya no hay tiempo para hablar de Cristo. Ya no importa en ese momento las misiones. Ya no importa si das, si oras o si vas. Ya no, ya se acabó tocar puertas. Ya no importan los folletos. Ya no importa nada de eso. Ha terminado la era humana. Y aunque quieras correr y entre la fila sacar a tu mejor amigo, no podrá ser así. Por eso háblale de Cristo, gana almas, porque hay un juicio. La Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Un verdadero hombre sabio gana almas. La sabiduría de Dios, por eso dije, el que gana almas es sabio. Reconoce que este juicio es inevitable. Reconoce que no se puede brincar y trabaja incansablemente por sacar más gente del infierno y por inscribirlas en el libro de la vida a través del poder del evangelio, a través de la predicación fiel y constante de la palabra de Dios. Ese es el trabajo de nuestra iglesia. Maldito sea el día en que dejemos de ganar almas. Que se acabe nuestra vida terrenal si en algún momento se deja de predicar, de ganar almas y de misiones. Maldito aquel día cuando digamos: ¿para qué predicar el evangelio si ya Dios sabe quién se va a ir y quién no? Y que la iglesia calle de predicar el evangelio. Queridos hermanos, hay muchas más razones de por qué deberíamos predicar y ganar almas, pero el tiempo se nos ha agotado. Pero yo creo que Dios nos ha hablado también. Estamos muy cómodos, ya somos salvos y vamos al cielo, pero ¿qué de los demás? Gane almas porque Dios ordena, gane almas porque hay un infierno, gane almas porque el tiempo se termina, el juicio se aproxima. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos a nuestro Padre Celestial.
Señor, gracias por recordarnos estas importantes verdades. Un día daremos cuenta a ti por lo que hicimos con el Evangelio, Señor. Recibimos un tesoro maravilloso por tu amor y tu misericordia.